Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy quiero contarles sobre el concepto de interés compuesto. Es un concepto que para mí fue revelador y me permitió entender cómo puede ser que muchas personas logren acumular grandes cantidades de dinero y cómo es que aquellas personas tienen la posibilidad de seguir cosechando más y más dinero de manera cada vez más sencilla. Tal es el poder del interés compuesto que se dice que incluso Albert Einstein se refirió a él como la octava maravilla del mundo, y quienes puedan comprenderlo tendrán la capacidad de ganar dinero, mientras que quienes no puedan hacerlo tendrán solamente la capacidad de perderlo. Seguramente todo el mundo sabe que el interés es aquella cantidad de dinero que uno puede ganar por poner a disposición cierta cantidad de dinero o de capital para otra persona u otra institución. Teniendo esto en cuenta, podemos entender que el interés compuesto es básicamente la capacidad que tienen los intereses que generamos de generar a su vez más intereses. Por eso se llama compuesto. Es interés sobre el interés. Para diferenciar entre el interés simple y el interés compuesto, me gustaría mostrarles el siguiente ejemplo. Vamos a ver que, por ejemplo, en esta inversión de 10 años vamos a tener un capital de $100 y vamos a cobrar un interés del 10% de manera anual. Como pueden ver, al fin del primer año tendremos $110. Teniendo en cuenta que este es el ejemplo del interés simple, vamos a quitar ahora esos $10, es decir, los vamos a retirar y los vamos a utilizar, y ya esos $10 no van a ser más parte de nuestra inversión, vamos a hacer uso de ellos. Por ende, nuestra inversión inicial va a volver nuevamente a los $100 originales, y así sucesivamente. Como podemos ver, cada año nuestro capital no va a variar porque solamente dejamos esos $100, y cada vez que cobramos al final de cada año los $10 del interés, vamos a retirarlos y vamos a utilizarlos. Como pueden ver, al finalizar el periodo de 10 años vamos a haber duplicado nuestro capital, vamos a tener ahora $200, que es básicamente la suma de esos $10 que ganamos por el periodo de 10 años, es decir, $100 adicionales. Veamos ahora el cálculo del interés compuesto, donde en el primer año vamos a llegar a esos mismos $110, ya que fue el interés que cobramos en solamente el primer año. Ahora, si nosotros dejamos ese interés que cobramos y lo sumamos a nuestra inversión inicial de $100, vamos a tener ahora una inversión inicial de $110, y esto a su vez va a generarnos 10% de interés, que van a ir sumándose a lo largo de los años. Como podremos ver, al finalizar el periodo de los 10 años vamos a contar ahora con una inversión de $259, lo cual, al comparar contra el interés simple, vemos que es una diferencia sumamente grande, es de un 30% de diferencia o unos $59,40. Si observamos, la diferencia en los primeros años no es tan grande, ya que el interés compuesto no pudo hacer su magia, como me gusta decirles, pero a medida que nos acercamos a periodos más largos de tiempo, en este caso estoy resaltando el periodo a partir del séptimo año, vemos cómo porcentualmente la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto comienza a ser cada vez más y más grande. Viendo esto, seguramente ya están empezando a entender por qué el interés compuesto resulta tan mágico. Y entonces, para darle una tangibilidad incluso mayor, vamos a ver un ejemplo concreto. Vamos a decir que nosotros vamos a ahorrar $200 por mes por el periodo de 10 años, teniendo en cuenta que no tenemos absolutamente ningún capital al comienzo del periodo de inversión. Entonces, acá traigo esta captura de pantalla donde podemos ver que nuestra cantidad inicial de dinero es $0, mientras que nuestro periodo de inversión es de 10 años y nuestra tasa de retorno, es decir, nuestra tasa de interés, va a ser del 10% anual. Vamos a colocar tan solo $200 por mes y vamos a ver cómo es que el saldo final nos da de $40.291, siendo que la contribución que hicimos a lo largo de los años, es decir, los $200 que poníamos cada mes, resulta de $24.000, mientras que el interés total es de unos $16.291. Si lo vemos de manera porcentual, vemos que nuestra contribución inicial, es decir, esos $200 que íbamos poniendo a lo largo de los años, resulta el 60% de la inversión, mientras que los intereses que fuimos cobrando a lo largo del tiempo resulta el 40% de la inversión final. Si lo vemos de esta manera, podríamos pensar que quizás el interés compuesto no vale tanto la pena, es decir, vamos a hacer el sacrificio de poner unos $200 de manera mensual por el transcurso de 10 años y parecería ser que los intereses cobrados no son tan altos, y la verdad es que tendrían un poco de razón. Pero ahora vamos a cambiar un poco el horizonte de inversión y vamos a ir a un ejemplo más largo,
largo aún. Vamos a tomar este mismo concepto de inversión, pero vamos a hacerlo en lugar de por 10 años, por 30 años. Vamos a ver ahora entonces que las premisas son las mismas. Vamos a poner esos $200 de manera mensual y vamos a cobrar el mismo 10% de interés. Pero vamos a hacerlo por el periodo de 30 años. Como podemos ver ahora, en este caso, vamos a terminar con unos $415.858. En este caso, nuestra contribución total fue de unos $72.000 a lo largo de estos 30 años, mientras que el interés fue de unos sorprendentes $343.858. El porcentaje de contribución fue solamente de un 17%, mientras que el restante 83% vino únicamente de nuestros intereses. De esta manera, podemos entender que resultaría mucho más atractivo si lo hacemos por periodos más extensos de tiempo. Podemos empezar a ver incluso que en el gráfico que tenemos por debajo a la izquierda, vemos como la línea azul representa las contribuciones que fuimos haciendo a lo largo del tiempo. Es una línea que no tiene demasiada pendiente. Pero si vemos el interés, que es la línea azul más oscura, podemos ver cómo va empezando a tener una pendiente cada vez más inclinada. Entonces, para ser más extremos aún, vamos a ver un ejemplo adicional. Y en este caso tomé el periodo de 45 años, que podría ser el periodo que tiene cualquiera de nosotros desde que comienza a trabajar hasta que se retira, que podría ser desde nuestros 20 años hasta nuestros 65 años, por ejemplo. En este caso, tomamos exactamente las mismas premisas de los $200 mensuales. Y vamos a ver que parecería magia, parecería increíble. Terminaremos en este caso con $1.817.468, donde solamente habremos contribuido unos $108.000, mientras que más de $1.700.000 vienen únicamente de nuestros intereses, es decir, un 94% de intereses y solamente un 6% del capital principal. Como vemos, este monto podría cambiarnos nuestra vida. Por eso es que les digo ahora, aún estamos a tiempo de poder cambiar nuestra vida, de poder conseguir una cantidad de dinero que pueda hacer que nuestra vida se transforme de manera radical. Y seguramente, como habrán podido percibir, les digo que el factor tiempo es el más importante en este caso. Y vamos a ver cómo, en el caso de, por ejemplo, Warren Buffett, que es considerado uno de los inversores más grandes del mundo, él ha utilizado esta técnica para lograr cosechar su fortuna. Podemos ver cómo fue la evolución de su fortuna a lo largo de los años. Y lo que nos llamará más que nada la atención es que él comenzó a invertir a tan solo sus 14 años y eso le permitió que al llegar a los 87 años pudiera amasar una fortuna de más de 85 billions. Y si bien su tasa de retorno es espectacular, de un 22% de manera compuesta anual, es decir, cada uno de los años que invirtió, si tomamos de manera en promedio, fue de un 22% lo que obtuvo cada año, vamos a ver que si vamos a listas de inversores súper conocidos y famosos también, vamos a ver que hay muchos otros que tienen retornos muy superiores a Warren Buffett y por periodos muy extensos también. El problema aquí es que estos inversores no han comenzado a invertir tan temprano como lo hizo Buffett. Y es por eso que decimos que el tiempo es este factor que permite que el interés compuesto haga sus maravillas. Aún así, me gustaría hacerles una advertencia y mostrarles que existe también el factor de la inflación en toda esta ecuación. Y se conoce a la inflación como el aumento generalizado y sostenido de los precios de mercado durante un cierto periodo de tiempo. La cantidad de dinero que tengamos acumulada cada vez va a ir perdiendo poder adquisitivo o poder de compra. Como podemos ver en el gráfico que traje a la izquierda, muchos de los bienes y servicios que forman parte de nuestra vida diaria aumentan de manera exponencial de precio. Es cierto también que por factores de mercado algunos bienes bajan de precio, por ejemplo los televisores que se han devaluado de gran forma en los últimos 20 años, debido a avances y masificación de la producción de estos bienes en concreto. Sin embargo, si vamos a ver la generalidad de las cosas, seguramente todos los bienes de la economía terminen apreciándose debido a la inflación. Teniendo esto en cuenta, paso a decirles que la inflación promedio de los Estados Unidos en las últimas décadas es de alrededor del 4%. Por eso quiero mostrarles un último ejemplo, el ejemplo número 4, donde debido a la inflación vamos a considerar ahora, en lugar de una tasa del 10%, vamos a tener en cuenta una tasa del 6%. Es decir, que le estamos descontando ese 4% de inflación promedio que tienen los Estados Unidos o que tiene el dólar. Y vamos a ver ahora cómo la inflación derrite de gran forma el poder de compra que tendríamos de acá a 45 años cuando finalizáramos nuestro periodo de inversión. En este caso, manteniendo los 45 años que habíamos dado por supuesto en el ejemplo número 3. Y vemos ahora cómo en lugar de el más de 1.8 millones que habíamos acumulado, solamente
representaría unos 527 mil dólares. Es decir que el valor real de ese 1,8 millones, si lo tuviéramos que medir a precios de hoy en día, equivaldría a unos 527 mil dólares. Y es por ello que la inflación es un factor bastante grande a tener en cuenta, ya que ese 10% que podríamos conseguir con muchas de las inversiones que circulan hoy en día en el mercado, realmente se traduciría a un retorno de alrededor del 6%, que no es nada despreciable, pero sí es verdad que da un retorno mucho menor que ese 10% que pareceríamos conseguir. Gracias por escuchar el video. Por favor, no olviden suscribirse al canal y también dejar su me gusta para poder seguir apoyando al canal. Nos veremos en próximas entregas. Gracias.